Sean todos muy bienvenidos. En este día vamos a desarrollar el tema el descubrimiento de América. Para iniciar, definiremos algunos conceptos que los estaremos mencionando en el transcurso de la clase. Primero, ¿qué es una alianza? Es un acuerdo entre dos personas o grupos para lograr un fin determinado. Evangelización, predicar el evangelio y la fe cristiana. Califato de Córdoba, es un estado musulmán andalusí proclamado por Abderramán III en el año 929. ¿Qué es la peste negra? Enfermedad infecciosa producida por un bacilo que se transmite a través de las pulgas de las ratas. El descubrimiento, conquista y época colonial de Centroamérica. Creo que ya ustedes lo saben que en 1942 Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a una isla llamada Guananí en las costas del Caribe. En esa fecha se celebra el descubrimiento de América. El proceso de conquista en Centroamérica comenzó en Guatemala. Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado para que conquistara las tierras al sur del territorio de México. Guatemala estaba habilitado por muchos grupos indígenas, así que los reyes quichés trataron de unir a todos los grupos para poder defenderse de los españoles. Como ustedes saben, cuando vienen estas personas a querer conquistar nuestras tierras, se encontraron con reyes que no querían dar un pie hacia atrás para que ellos entraran fácilmente, sino que ellos lucharon. Pero como ustedes bien saben, era difícil defenderse con arcos y flechas y ellos teniendo armas de fuego. La alianza fracasó y los españoles los encontraron separados. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que los reyes intentaron unir sus pueblos, no lograron hacer una alianza. Y de eso se aprovecharon los españoles. Conforme Alvarado avanzaba, muchos de los grupos caciquiles se aliaron para derrotar a sus enemigos pipiles. A la acción militar se unió la labor de los religiosos que utilizaron la evangelización para reforzar el dominio sobre los indígenas. Y en este tema quiero que pongamos un especial cuidado porque hablaremos de un tema delicado y no quiero ofender a ninguna de las personas. Primero, la evangelización, los españoles la utilizaron para dominar el pueblo. ¿Por qué? Porque los reyes no querían trabajar. Ellos querían que todo el pueblo les llevara siempre sus mejores tesoros para ellos seguir enriqueciéndose. Pero era lógico, más de alguno decía, ¿cómo es posible que yo trabajo tanto y tengo que llevarle todo al rey? O una parte o la mejor parte al rey. Por ello, surge la evangelización. ¿Qué quería la iglesia? La iglesia quería dominar al pueblo, decirles, ante Dios ustedes no pueden hacer nada contrario. Ustedes tienen que someterse a los reyes. Y es por ello que los reyes lograban que el pueblo le entregara sus mejores tesoros. Con la llegada de los españoles comenzó una nueva etapa en la historia de América. La colonización. Como el territorio conquistado era inmenso, el rey de España ordenó que fuera dividido en virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey que representaba al rey en las colonias. Ejercía el gobierno superior en su territorio y debía fundar pueblos y ciudades. El castellano se convirtió en el idioma oficial y se impulsó la religión católica. Sin embargo, los nativos mantuvieron sus prácticas de sus creencias y de su religión. Acá está la división de virreinatos y capitalina. Si ustedes pueden observar, los reyes pusieron a personas a cargo en todos estos lugares, con el objetivo de poder dominar siempre al pueblo.
Las principales instituciones y autoridades coloniales fueron, 1. La corona española. Los reyes de España eran la máxima autoridad. Los representaba un virrey, como ya les mencioné en la imagen anterior. Estaba también una casa de contratación de Sevilla. Controlaba el comercio y la navegación. Solo se podía negociar entre América y España. Ayuntamiento o cabildo. Gobiernos que existían en cada ciudad y pueblo colonial. Era dirigido por el regidor y sus funcionarios. El Consejo de Indias. Asesoraba al rey, nombraban funcionarios, organizaban las expediciones y elaboraban leyes que regían en las colonias. Bueno, antes de pasar al otro tema, voy a explicar un poco de esto. Como ustedes saben, esta era una sociedad. Tenía que tener leyes y reglamentos, igual que hoy en día. Entonces, ellos crearon leyes para poder seguir sometiendo a todo el pueblo. Perfil de España durante el descubrimiento de Istmo. A finales del siglo XV, España se encontraba en una profunda crisis social, económica y política. Hallábase todavía en guerra contra los árabes para liberarse del dominio musulmán que imponía el califato de Córdoba en toda la Europa musulmana. Los problemas económicos generaron la crisis demográfica debido a la peste negra en 1348, que provocó que pocas personas trabajaban en las tierras. Esto, sumando al mal clima, resultó en malas cosechas, escasez de alimentos y carestía generalizada. La disminución de ingresos para la nobleza hizo que los grupos sociales dominantes intensificaran la explotación del campesino. El descontento llevó a estos grupos de levantamientos sociales. Como ustedes pueden observar, España se encontraba en una crisis, por eso quería forzar y explotar las tierras. Ante la necesidad, los reyes de España, para salir de la crisis que vivían, financiaban los viajes de Cristóbal Colón. Tenían la esperanza de encontrar una ruta alterna que los llevara a India para comerciar especies y otros productos. En esa época, déjenme decirles que esto era lo que más se vendía, las especies. La expedición zarpó de Palos de la Frontera en Huelva, España, el 3 de agosto de 1492, con las carabelas La Pinta, La Niña y la Santa María. El 12 de octubre, Rodrigo de Triana dio el famoso grito de tierra a la vista. Fue cuando ellos llegaron a Guananí y la bautizaron con el nombre de San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas. Acá está un mapa de todos los viajes de Colón. Imagínense, ellos llegaron a una tierra donde lo que abundaba era el oro y la plata. No se iban a quedar tranquilos, ¿verdad? Y comenzaron con sus expediciones a traer y a buscar más oro, ¿verdad? De tarea, les voy a mencionar lo siguiente. Antes de eso, quiero que ustedes usen un sentido crítico. Primeramente, comprendan que las personas que venían en esas carabelas no eran españoles, sino que eran piratas, personas sucias, con muchas enfermedades. Y todo eso vino a perjudicar a todos los nativos. La gente no conocía de bacterias, de parásitos, y fue con la llegada de ellos
que muchos murieron a causa de diarreas, de vómitos, entre otros. La sífilis, todas esas enfermedades ellos las traían. Abusaban de los nativos, se robaron el oro, la plata y llegaron a dominar territorio durante muchos años. De tarea, ustedes me van a hacer lo siguiente, hacer un esquema de lo que hemos visto del descubrimiento y colonización, hacer una línea de tiempo del perfil de España. Ustedes me van a investigar qué era España. Allí les expliqué yo cómo era el perfil y ustedes van a hacer la línea de tiempo. No tiene que ser muy extensa, la pueden hacer. Recuerden que todo esto es en el cuaderno. Y van a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál era la situación social y política de España al momento del descubrimiento del continente americano? ¿Cómo afectó la peste negra a la economía y demografía de España? A la etapa en que surgieron y se desarrollaron las sociedades americanas se les llamó prehispánicas y se extiende desde, que ahí quiero que respondan desde dónde se extiende. ¿Qué expone la teoría migracionista? Quiero que lo investiguen. La cultura no material se refiere a todo aquello que está presente en la cultura, pero que es intangible. Por ejemplo, que quiero que investiguen qué es algo intangible y mencionen ejemplos. La Casa de Contratación de Sevilla era una institución colonial que se dedicaba a... Esta es la siguiente guía, ¿verdad? Bueno, que el Señor me les bendiga. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo video. Cualquier duda, estoy siempre a las órdenes.